Lección 1. Comunicación clara. Estoy de acuerdo, seamos claros e incluyamos fechas específicas para mayor claridad. Claro, ayuda a todos a saber qué esperar. Sí, unos plazos claros pueden evitar malentendidos. Exactamente. También facilita el seguimiento del progreso. Debemos establecer plazos para cada fase del proyecto. Es una decisión inteligente. Nos mantiene responsables y enfocados. Vamos a elaborar juntos una cronología y presentarla la próxima semana. Suena bien. Me aseguraré de incluir todos los detalles necesarios. Estoy seguro de que esto mejorará significativamente nuestro flujo de trabajo. Lección 2. Filosofía del liderazgo. Es importante hablar con las personas antes de que ellas te hablen a ti. Estoy totalmente de acuerdo. Establece un tono positivo para la comunicación. Walton también creía que las buenas ofertas de los proveedores debían trasladarse a los clientes. Esa es una gran filosofía. Genera confianza y lealtad. Por supuesto, la transparencia en las prácticas comerciales es esencial. Crea una situación en la que ambas partes ganan. ¿Cómo crees que podemos implementar esto en nuestro trabajo? Podríamos empezar por garantizar que todos se sientan escuchados en las reuniones. Excelente idea. Fomentar el diálogo abierto fomentará un mejor ambiente de equipo. Lección 3. Pensamientos ilusorios. No quisiera desperdiciar esos deseos si los tuviera. Entiendo lo que quieres decir. Los deseos son preciosos y hay que usarlos con sabiduría. Exactamente. No creo que quisiera millones de dólares solo por hacerlo. Igual, se trata más de disfrutar la vida y las experiencias. Sí, si tuviera un deseo, probablemente pediría salud y felicidad. ¡Qué deseo tan maravilloso! Esos son los verdaderos tesoros de la vida. Estoy de acuerdo. Las cosas materiales no traen alegría duradera. Centrémonos en crear recuerdos significativos. Suena perfecto. Las experiencias son lo que realmente enriquece nuestras vidas. Lección 4. Innovaciones en la cocina. Imagínese si la cena o un helado pudieran salir directamente de una máquina. Eso sería increíble. La máxima comodidad. ¿Verdad? Y ahorraría muchísimo tiempo en la cocina. Por supuesto. Además, sería divertido tener un ayudante robótico. Definitivamente me vendría bien un robot que limpiara la casa por mí. Yo también. Limpiar puede ser una tarea tediosa. Ojalá la tecnología pudiera encargarse de esas tareas mundanas. Exactamente. Podríamos dedicar más tiempo a disfrutar de la vida. Soñemos en grande y esperemos que las innovaciones futuras lo hagan realidad. Lección 5. Flexibilidad en el liderazgo. En conclusión, un enfoque flexible del liderazgo es esencial. Estoy totalmente de acuerdo. Adaptarse a las circunstancias cambiantes es clave. SIR permite a los líderes responder eficazmente a los desafíos.
Exactamente. Un enfoque rígido puede llevar a perder oportunidades. ¿Cómo crees que podemos cultivar la flexibilidad en nuestro equipo? Podríamos fomentar debates abiertos y sesiones de intercambio de ideas. Es una idea genial. Fomenta la creatividad y la innovación. Sí, además, permite que todos contribuyan con sus ideas. Estoy emocionado de implementar estas estrategias para un equipo más dinámico. Lección 6. Conocer a nuevos colegas. Me alegra saberlo. Ya conoces a todos en el nuevo trabajo. Todavía no, pero ya he conocido a algunos compañeros de trabajo y parecen amigables. Buen comienzo. Forjar relaciones es importante en un nuevo entorno. Sí, me gusta conocer gente y aprender sobre sus roles. Por supuesto, ayuda a crear un ambiente de trabajo propicio. No puedo esperar a conocer a todos los demás y sentirme más cómodo. Si lo deseas, podemos organizar un pequeño almuerzo para conocer al equipo. Suena genial. Sería una forma genial de conectar. Planifiquémoslo para la próxima semana. Creo que a todos les gustaría. Lección 7. Procesos de negocio. Las actividades involucradas en la creación y venta de un producto o servicio son fascinantes. Por supuesto, requiere mucha planificación y coordinación. Creo que el marketing, las finanzas y las operaciones son cruciales para el éxito. Estoy de acuerdo. Cada área juega un papel importante en el proceso general. Sí, la comunicación efectiva entre estas áreas también es esencial. ¿Cómo podemos garantizar una colaboración fluida entre ellos? Las reuniones y actualizaciones periódicas podrían mantener a todos informados y alineados. Gran idea. Tengo muchas ganas de ver cómo podemos implementarla. Hagamos un plan para mejorar nuestra comunicación. Lección 8. Transporte público. Genial. ¿Con qué frecuencia pasan los autobuses por esta zona? Generalmente pasan cada 15 minutos durante las horas pico. ¡Qué práctico! Facilita mucho el desplazamiento. Claro, me encanta no tener que esperar tanto el autobús. Sí, es perfecto para viajes espontáneos por la ciudad. Exactamente. Además, es más ecológico que ir en coche a todas partes. Estoy de acuerdo. El transporte público puede ayudar mucho a reducir la congestión vehicular. Hagamos un plan para explorar la ciudad utilizando el sistema de autobuses. Suena a una aventura divertida. Estoy deseando que llegue. Lección 9. Geografía de Chicago. Chicago se ha beneficiado mucho de su geografía, ¿no crees? Por supuesto, la ubicación céntrica de la ciudad la ha convertido en un centro de comercio y turismo. Exactamente. Está muy bien conectado por autopistas y ferrocarriles. Sí, eso facilita el crecimiento de las empresas y el desplazamiento de las personas. Además, estar junto al lago Michigan aumenta su atractivo como ciudad portuaria. Por supuesto,
el lago no solo es hermoso, sino que también facilita el transporte marítimo. Es fascinante cómo la geografía influye en la economía y la cultura de la ciudad. Sí, me encanta cómo la ciudad ha combinado sus características naturales con la vida urbana. Exploremos Chicago juntos, hay mucho que ver. Lección 10. Preparándose para la aventura. ¡Qué buena decisión! ¿Qué compraste para nuestro viaje? Conseguimos agua, comida enlatada y algunos bocadillos para tener energía. Suena perfecto. Mantenerse hidratado y con energía es esencial. Claro, también empaqué algunos botiquines de primeros auxilios, por si acaso. Excelente reflexión. Siempre es mejor estar preparado para cualquier cosa. Sí, recuerdo, la última vez que fuimos de campamento, estábamos un poco mal preparados. Exactamente. Esta vez quiero asegurarme de que tengamos todo lo necesario. Y hará que la aventura sea mucho más placentera sin preocupaciones. ¡Qué ganas! Será una experiencia increíble. Lección 11. Elección de instrumentos musicales. ¿Preferirías un saxofón o quizás un instrumento de cuerda como un violín o un violonchelo? Creo que me inclinaría más por el violín. Tiene un sonido muy bonito. ¡Qué gran elección! El violín puede transmitir mucha emoción en la música. Por supuesto, pero también aprecio la riqueza del violonchelo. Sí, cada instrumento tiene su propio encanto y carácter. ¿Alguna vez has tocado alguno de estos instrumentos? Probé la guitarra una vez, pero siempre sentí curiosidad por el saxofón. Eso sería divertido. El saxofón tiene un sonido muy vivo en el jazz. Encontremos una clase de música local y probémoslo. Lección 12. Claridad en la planificación. Estoy de acuerdo, seamos claros e incluyamos fechas específicas para mayor claridad. Claro, ayuda a que todos estén en sintonía. Sí, unos plazos claros pueden evitar malentendidos. Exactamente. También deberíamos poner recordatorios para fechas, límite, importantes. Buena idea, así podremos seguir nuestro progreso fácilmente. Y nos permitirá celebrar los pequeños logros a lo largo del camino. Sí, anotemos nuestras metas y las fechas correspondientes. Suena genial. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan nuestros planes. Yo también, este enfoque estructurado nos guiará al éxito. Lección 13. Solicitar una llamada de atención. Disculpe, ¿podría solicitar un servicio de despertador para mañana por la mañana? Claro. ¿A qué hora quieres que te llame? Necesito levantarme a las 7 a.m. por lo que una llamada a esa hora sería perfecta. Entendido. Me aseguraré de configurarlo. Gracias, te lo agradezco, no quiero quedarme dormido. No hay problema. Es importante empezar el día a tiempo. Sí, tengo una agenda muy ocupada, así que necesito estar alerta.
Entiendo. ¿Tienes planes para hoy? Sí, tengo una reunión y luego algunas citas a las que asistir. Lección 14. Diferencias culturales. Los japoneses son conocidos por su cortesía y puntualidad. Por supuesto, esos rasgos culturales son admirables y reflejan sus valores. Sí, es interesante ver cómo las diferentes culturas priorizan diversos comportamientos. Por supuesto, ¿qué otras diferencias has notado? Bueno, he visto que muchas culturas tienen formas únicas de saludarse. Es cierto, muestra cómo las costumbres pueden variar enormemente en todo el mundo. Sí, es fascinante aprender sobre estas diferencias y aceptarlas. Estoy de acuerdo. Comprender los matices culturales puede mejorar nuestras interacciones. Sigamos explorando estos temas, son muy enriquecedores. Lección 15. Importancia de la seguridad. Desempeñan un papel crucial para mantener a todos a salvo, ¿no es así? Por supuesto, las medidas de seguridad son esenciales en cualquier comunidad. Sí, ya sea a través de las fuerzas del orden o de los servicios de emergencia, son vitales. Exactamente. Es reconfortante saber que existen sistemas para protegernos. Creo que la concientización y la educación sobre la seguridad son igualmente importantes. Por supuesto, cuanto más informada esté la gente, más segura será la comunidad. Analicemos formas en las que podemos promover la conciencia de seguridad en nuestro vecindario. Excelente idea. Podríamos organizar talleres o reuniones comunitarias. Estoy entusiasmado por pensar en algunos planes viables. Lección 16. Pasión por la jardinería. Hola, ¿a ti también te gusta la jardinería? Sí, me encanta. Es muy terapéutico y gratificante. Estoy de acuerdo. Hay algo especial en ver crecer las plantas. Exactamente. Además, es una excelente manera de conectar con la naturaleza. ¿Qué es lo que más te gusta cultivar? Me encanta cultivar flores. Añaden mucha belleza a mi jardín. ¡Qué maravilla! ¿Tienes alguna flor favorita? Soy un gran fanático de los girasoles. Siempre alegran mi día. Los girasoles son preciosos. También me gusta cultivar verduras. Lección 17. Negociación de precios. Podríamos conformarnos con un precio más bajo por este artículo. Creo que podríamos considerar un pequeño descuento. Eso lo haría más asequible para todos los involucrados. Sí, siempre es bueno negociar un trato justo. Exactamente. Veamos si encontramos una solución beneficiosa para todos. Estoy de acuerdo. Es importante mantener una buena relación al hablar de precios. Por supuesto, un poco de flexibilidad puede ser muy beneficioso en los negocios. Acerquémonos al vendedor con nuestra propuesta y veamos qué sucede. Gran idea. Me siento optimista con esta negociación. Lección 18. El sueño americano.
El sueño americano está vivo para todos sus hijos con la promesa de un futuro más próspero. Sí, es un concepto poderoso que inspira a mucha gente. Por supuesto, la idea de la oportunidad y el éxito es muy atractiva. Sí que lo es, pero ¿cómo crees que se percibe en las diferentes comunidades? Creo que varía. Algunos lo consideran alcanzable, mientras que otros lo encuentran desafiante. Es cierto, factores como el nivel socioeconómico pueden influir mucho. Sí, es importante abordar esas disparidades para que el sueño sea accesible para todos. Estoy de acuerdo. Hablemos sobre cómo podemos ayudar a nuestra comunidad a alcanzar sus sueños. Suena genial. Juntos podemos lograr un impacto positivo. Lección 19. Planes de viaje. Sí, crucemos los dedos para que tengamos cielos soleados y buen tiempo en nuestros próximos viajes. Por supuesto, el buen tiempo hace que viajar sea mucho más agradable. ¿Verdad? Recuerdo un viaje donde llovió todo el tiempo, fue duro. Ay, no, eso sí que puede echar a perder los planes. Sí, esperemos que esta vez el cielo esté despejado. Por supuesto, ¿cuáles son los lugares que más te emocionan visitar? Tengo muchas ganas de explorar las montañas, las vistas son impresionantes. Suena increíble. Tengo muchas ganas de fotografiar el paisaje. Yo también, planifiquemos nuestro itinerario para aprovechar al máximo el viaje. Lección 20. El costo de invisible. Sabes, es interesante cómo muchos artistas regalan sus canciones sin darse cuenta de las implicaciones financieras. Por supuesto, muchos no entienden que los derechos de publicación pueden significar mucho dinero. Exactamente. Imagina dedicarte por completo a la música y luego ver poco o ningún beneficio. Debe ser frustrante. A menudo creen que solo comparten su arte. Sí, y en muchos casos terminan cediendo todos sus derechos a las editoriales. Eso suena muy arriesgado. ¿Cómo pueden protegerse? Bueno, podrían negociar los contratos con más cuidado antes de firmar nada. Eso es crucial. También deberían buscar asesoramiento legal si tienen dudas. Definitivamente, se trata de comprender el lado comercial de la industria de la música. Lección 21. Un salto de fe. ¿Alguna vez viste esos pájaros volando uno hacia el otro? Sí, da un poco de miedo verlo porque tenía miedo de que pudieran chocar. Exactamente. Es increíble cómo confían en sus instintos. Realmente lo es. Tienen que estar conscientes de su entorno en todo momento. Igual que nosotros en la vida, ¿verdad? Nos arriesgamos incluso cuando parece abrumador. Cierto, a veces esos riesgos traen buenos resultados. Al igual que en las relaciones, a veces hay que dar un salto antes de poder ver dónde se aterriza. Por supuesto, se trata de tener fe en el proceso. Y también el uno en el otro, lo que lo hace aún más gratificante.
Lección 22. Opciones coloridas. ¿Has notado cómo algunos materiales están hechos simplemente para durar? Sí, están hechos de materiales resistentes. Marca una gran diferencia en la calidad. Vienen en diferentes colores también. Sí que lo hacen. Es muy divertido elegir un color que combine con tu estilo. Me encanta. Es como expresar tu personalidad a través de tus decisiones. Exactamente. Además, tener opciones hace que comprar sea más agradable. Claro, y es una forma genial de darle vida a un espacio a un conjunto. Sin duda, un toque de color puede cambiar el ambiente. Es sorprendente cómo algo tan simple como el color puede tener tanto impacto. Lección 23. Resolver problemas juntos. No me importa ayudar con las tareas, pero hay algunos problemas que necesitan ser resueltos. ¿En qué tipo de problemas estás pensando? Bueno, las cuestiones que involucran suma y resta pueden ser complicadas a veces. Ah, sí. Sobre todo cuando se trata de presupuestos. Exactamente. Llevar un registro de los gastos puede ser un desafío. Y si no lo haces bien, puede dar lugar a problemas mayores en el futuro. Bien, entonces, ¿cuál es tu enfoque para abordar estos problemas? Generalmente los divido en partes más pequeñas para que sea más fácil administrarlos. Es una estrategia inteligente. Ayuda a evitar sentirse abrumado. Lección 24. El deber de un soldado. Unirse a los Keystone Rifles suena como un gran compromiso. Sí, era una unidad de milicia, y pronto él fue uno de los soldados. Eso debe haber sido intenso, especialmente cuando lo enviaron a suprimir un ferrocarril. Realmente lo fue. Los soldados tuvieron que tomar decisiones difíciles en esa época. Solo puedo imaginar la presión que sintieron. Cierto, tenían que compaginar sus deberes con sus creencias personales. Es una situación compleja, ¿no? Mucho. La historia a menudo pone a las personas en situaciones difíciles. Y esas experiencias moldean en quienes se convierten más adelante en la vida. Lección 25. Aventuras culinarias. He estado pensando en explorar diferentes cocinas. Suenan emocionante. ¿Qué te parece probar la comida china? Genial idea. Hay muchísimos sabores y platos para elegir. Por supuesto, la variedad es increíble, desde dumplings hasta platos agridulces. Me encanta cómo cada plato cuenta una historia de su trasfondo cultural. Sí, y las técnicas de cocina también son fascinantes. Hace que salir a cenar sea una aventura en sí misma. Exactamente. Además, es una forma maravillosa de conectar con diferentes culturas. No puedo esperar para experimentarlo todo. Lección 26. Delicias matutinas. Prefiero tostadas con mermelada y una taza de café por la mañana. ¡Qué rico! ¿Tienes algún ritual matutino? Normalmente me tomo mi tiempo disfrutando del desayuno mientras leo las noticias.
Qué buena manera de empezar el día. Me gusta estirarme un poco primero. Estirar es genial, despierta el cuerpo y la mente. Sí, establece un tono positivo para el día que comienza. ¿Y qué pasa con tus desayunos favoritos? Me encantan los panqueques, especialmente con fruta fresca. Se trata de encontrar lo que te llena de energía. Lección 27. Bailando con precaución. ¿Alguna vez has pensado en hacer bailar a un elefante en un campo minado? Eso suena absurdo y, al mismo tiempo, curiosamente fascinante. Sería todo un espectáculo, pero definitivamente arriesgado. Sí, requeriría una planificación y una estrategia cuidadosas. Y mucha confianza en las habilidades del elefante. Cierto, es una metáfora para afrontar situaciones difíciles. Exactamente. A veces hay que tomar riesgos calculados. Y asegúrese de que todos los involucrados estén de acuerdo con el plan. La colaboración es clave, incluso en los escenarios más inusuales. Lección 28. Fe y entendimiento. ¿Has pensado alguna vez en la relación entre el protestantismo y los gobernantes locales? Sí, es fascinante cómo algunos apoyaron a la Iglesia católica romana. Exactamente. Refleja la compleja dinámica del poder y la fe. Y el impacto en las comunidades durante esos tiempos fue significativo. Correcto. No solo moldeó la política, sino también las estructuras sociales. Además, creó tensiones que influyeron en la historia durante años. Sí, esos conflictos a menudo condujeron a cambios en el gobierno y en las creencias. Es un recordatorio de cuán interconectadas pueden estar la religión y la política. En efecto, comprender esta historia nos ayuda a aprender del pasado. Lección 29. Ética en los negocios. ¿Qué tienen que ver los negocios y la ética entre sí? Excelente pregunta. La ética es esencial para guiar las prácticas empresariales. Exactamente. Ayudan a garantizar la equidad y la integridad de las transacciones. Sin ética, las empresas pueden perder la confianza y la credibilidad. Correcto. Es más probable que los clientes apoyen a las empresas éticas. Sí, se trata de construir relaciones sólidas a largo plazo. Y la ética también puede impulsar la innovación y el cambio positivo. Por supuesto, al final, una buena reputación es invaluable. Es fascinante ver cómo estos conceptos están entrelazados en el mundo actual. Lección 30. El poder del estatus. Es interesante cómo ser miembro del Parlamento abre tantas puertas, ¿no? Por supuesto, a uno lo invitan a salir en la tele solo por su estatus. Sí, es como una insignia de honor que conlleva sus propias responsabilidades. Exactamente. Es fascinante cómo el poder puede influir en la percepción pública. Y también puede dar forma a la narrativa en torno a cuestiones importantes. Claro, esa visibilidad puede ser tanto un privilegio como una carga. Correcto.
Es fundamental que las figuras públicas utilicen su plataforma con prudencia. Sí, tienen el poder de inspirar cambios o reforzar estereotipos. Es un equilibrio delicado y no todo el mundo lo gestiona bien. Lección 31. Superar la negatividad. ¿Cómo puedo superar los pensamientos negativos? Ese es un desafío común. Es importante desafiar activamente los pensamientos negativos. Sí, pero ¿cómo los reemplazo con algo positivo? Puedes comenzar por identificar qué desencadena esos pensamientos. Tiene sentido. La conciencia es el primer paso para el cambio. Exactamente. Luego puedes practicar reemplazándolas con afirmaciones. Me gusta esa idea. Las afirmaciones positivas pueden cambiar tu mentalidad. Sí, y rodearse de gente que te apoye también ayuda. Sin duda, una buena red de apoyo puede marcar una gran diferencia. Lección 32. Un evento exitoso. ¿Has oído hablar del Mundial Femenino que se celebra en Estados Unidos? Sí, fue un éxito rotundo, ¿verdad? En efecto, el presidente de la FIFA incluso proclamó que era histórico. Fantástico. Realmente pone de relieve el crecimiento del deporte femenino. Por supuesto, el entusiasmo de los fans fue increíble. Sí, es fantástico ver un apoyo tan fuerte hacia las mujeres deportistas. Y sienta un precedente para futuros torneos. Exactamente. Es un paso adelante para la igualdad en el deporte. Espero que este impulso continúe durante los próximos años. Lección 33. ¿Cómo hacer que funcione? Ha sido un desafío últimamente, pero estoy encontrando formas de hacerlo funcionar. Eso suena prometedor. ¿Qué estrategias estás usando? He estado priorizando mis tareas y estableciendo metas realistas. ¡Qué inteligente! Dividir las cosas puede hacer que parezcan menos abrumadoras. Sí, y también estoy tratando de mantener una mentalidad positiva. Eso es muy importante. ¿Y tú? Me concentro en pequeñas victorias para mantener alta mi motivación. ¡Qué buen enfoque! Celebrar el progreso ayuda mucho. Por supuesto, se trata de ser adaptable y perseverante. Lección 34. Aumentar la energía. Hacer ejercicio por la mañana realmente mejora mi estado de ánimo y mi metabolismo. Es muy cierto. También me ayuda a mantenerme concentrado durante el día. Exactamente, me siento más productivo después de un buen entrenamiento. Sí, establece un tono positivo para todo lo que está por venir. Además, es una excelente manera de aliviar el estrés. Claro, me siento con más energía y listo para afrontar las tareas. Y es una forma saludable de empezar el día. Sí, es asombroso cómo la actividad física impacta nuestra salud mental. Creo que todo el mundo debería incorporar algún tipo de ejercicio a su rutina.
Lección 35. Un giro en la carrera profesional. ¿Has oído hablar de la controvertida carrera de Richon? Sí, todo dio un giro cuando peleó contra la Asociación Atlética Americana. Fue una decisión muy audaz. Sin duda, fue noticia. Por supuesto, planteó importantes cuestiones sobre la equidad en el deporte. Y desafió las normas que se habían aceptado durante tanto tiempo. Sí, a veces la controversia puede provocar cambios necesarios. Exactamente. Es importante que los atletas defiendan sus creencias. Por supuesto, sus acciones pueden inspirar a otros a hacer lo mismo. Admira a quienes toman riesgos por sus principios.